Buenas noches y bienvenidos a una clase más de nuestro curso La verdadera devoción a la Virgen María. Esta es la clase número 13 y es la segunda parte de la figura bíblica de la vida consagrada de María a través de Rebeca y Jacob. Hoy vamos a desarrollar del numeral 201 al numeral 212. Y vamos a iniciar entregando esta clase maravillosa donde vamos a hablar de las características del amor de nuestra Madre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por esta noche maravillosa. Te damos gracias por lo que estás hablándonos, por este maravilloso ejemplo que tiene la Biblia, que se parece tanto a nosotros. Gracias, Señor, por inspirar a San Luis María con este ejemplo para que podamos entender lo que tú quieres de nosotros. Mamita María, te amamos. Te damos gracias. Queremos decirte gracias por tu sí. Gracias por haber colaborado de esta forma maravillosa al plan perfecto de Dios. Esta noche queremos hablar sobre ti. Queremos agradar tu corazón y queremos que toda esta clase sea para honrar tu nombre. Señor, queremos pedirte por cada una de las personas que nos escuchan, para que también esta clase siembre en ellos semillas que den frutos grandes y maravillosos en el amor de nuestra Madre. Quedamos reunidos en tu nombre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, bienvenidos. Como estábamos diciendo al principio, esta es la segunda parte de este tema maravilloso. Así es. Y hablábamos un poco en la clase anterior que la explicación que daba San Luis María sobre el ejemplo maravilloso de Rebeca y Jacob, pues tenía como varias partes, ¿verdad? Así es. Y esta es la última parte de la explicación. Y es sobre todas esas cosas que hace nuestra Madre con sus fieles servidores. Que en la figura de Rebeca y Jacob, pues hablábamos de que eran los predestinados. O sea, nosotros y en el ejemplo, Jacob, ¿verdad? Entonces vamos a empezar a hablar de esas características. Y San Luis María dice de que la Virgen María tiene amables cuidados con sus hijos, de igual forma que lo hizo Rebeca con Jacob en el ejemplo, ¿verdad? Y habla de que ella es la mejor de todas las madres, que prodiga toda clase de bendiciones y que ella está ahí siempre para auxiliar a sus hijos, ¿verdad? Y dentro de esos auxilios y de esos cuidados, pues San Luis empieza a hablar de las características de ese amor, que es un poco las características a las que se refiere del amor de Rebeca, hacia Jacob, ¿verdad? Y la primera es que María los ama, María nos ama. Rebeca amaba profundamente a Jacob y dice, yo amo a los que me aman, y hace referencia a Proverbios 8:17, donde eso es lo que dice la palabra de Dios. Yo amo a quienes me aman. De la misma forma es el amor de nuestra Madre. Hemos hablado en clases anteriores que Jesús y la Virgen sienten igual, piensan igual y trabajan para el mismo propósito. Entonces, dice San Luis, los ama porque ella es madre verdadera. Y una madre ama siempre a su hijo, fruto de sus entrañas. Los ama en respuesta al amor efectivo que ellos le profesan como su cariñosa madre. Los ama porque como predestinados que son, también los ama Dios. Quise a Jacob más que a Esaú, y hace referencia al ejemplo de que Rebeca tuvo esta revelación desde que estaban en su vientre. Sí. Y ella sabía quién era el predestinado. Ella también fue obediente a la voluntad de Dios. Y como Dios amaba tanto a Jacob, la Virgen María Rebeca protegió a Jacob. De la misma manera, la Virgen María sabe que somos amados de Dios. Y por eso es una de las razones más grandes que ella tiene para cuidarnos, para amarnos, para consentirnos. Los ama porque se han consagrado totalmente a ella y son, por tanto, de su posesión y de su herencia. Esto significa que ella también ve o toma en cuenta cómo la amamos, ese amor que nosotros le expresamos. Y en el ejemplo decíamos la clase pasada que Rebeca sentía el amor y la ternura especial de Jacob, y que eso la unía más a él,
¿verdad? De la misma forma, la Virgen María está más unida a sus hijos que la aman, que la cuidan, ¿verdad? Ella los ama con ternura, con mayor ternura que todas las madres juntas. Y me encanta esta expresión. Que todas. Porque yo digo, a veces nosotros como mamás amamos desmedidamente a nuestros hijos, ¿verdad? Yo siento a veces que a mí se me acaba la vida en el amor y que nunca es suficiente lo que hago y siento para amar a mi hija y a mis hijos mayores, ¿verdad? Pero San Luis María dice que ella es más grande el amor que todo el amor de las mamás juntas. Imagínense lo que esto es, ¿verdad? Los ama no solo con afecto, sino como con eficacia, dice, con amor afectivo y efectivo, como el de Rebeca para con Jacob y aún mucho más. Cuando yo leí esta frase, la leí y dije, la Virgen me ama con amor afectivo y efectivo. Y el Señor me llevó a profundizar en la palabra efectivo. Y es que como mamás no solo le decimos a nuestros hijos que los amamos y no es únicamente un amor sentimental, es que mi amor materno tiene actos, tiene acciones concretas. Se traduce en algo ese amor. Se traduce en algo. Por ejemplo, yo como mamá de mi Sofi, que es la que depende de mí, ¿verdad? Ahorita pues estoy pendiente de su ropa, estoy pendiente de que coma, con actos concretos. Y cuando San Luis dice que la Virgen María nos ama con un amor afectivo y con un amor efectivo, es que no solamente nos ama, tiene no acciones, exacto. Tiene acciones que nosotros no vemos quizás, pero tiene acciones. Así es, no solo intercede por usted y por mí, mi hermano, ella hace acciones concretas por usted. Y fíjate, Javi, que yo en mi experiencia personal con la madre, no es solo que sé que hace acciones concretas por mí, es que ella me permite verlas. Pienso que es una gracia que puedo mirar cómo ella mueve las piezas de mi vida para que yo no me equivoque, para que yo siga por el camino que ha trazado Dios para mi vida. Dice que el amor de la madre es espía como Rebeca. Y esto me causó gracia, fíjate, porque me llevó a entender el ejemplo. Javi decía en la clase anterior que iba a llamar el plan de Rebeca por no decir otro nombre, porque cuando ustedes leen la historia de Rebeca y Jacob, se puede malinterpretar, ¿verdad? Como que Rebeca hizo y deshizo y armó y desarmó para favorecer a Jacob, ¿sí? Pero cuando dice que es un amor que espía, significa que es un amor que está en todas partes, que está siempre viendo adelante para que tú no te equivoques, que está siempre buscando la mejor forma para aconsejarte y para proveerte para que no te equivoques delante del plan de Dios. Así es. Y a mí me llamaba la atención también eso, ¿verdad? Que tú estás mencionando. Y la frase, quise a Jacob más que a Esaú, ¿verdad? Yo me ponía a pensar, no creo que Dios nos quiera como hijos, o la madre también nos haga la diferencia de sus hijos. Pero lo vamos a ver más adelante en otro ejemplo. El mismo Jacob, que fue favorecido por el amor de su madre, también favorece a uno de sus hijos más adelante, a José. Pero es porque Dios tenía un plan para José, ¿verdad? Claro. Que era que fuera a Egipto y que después él lo llevara a toda su familia. Lo mismo aquí, Dios tenía un plan para Jacob y por eso también puso esa como semillita de ternura más en Rebeca para favorecer más a su hijo. Entonces yo lo entendí así, no es que realmente ella haga distinción o quiera más o quiera uno o no, porque yo estoy seguro que si Esaú se hubiera convertido y hubiera buscado a la madre, igual como lo estaba haciendo Jacob, lo hubiera querido igual, lo hubiera amado con ternura a Esaú también, y eso es lo que a mí estos párrafos me transmitió San Luis, ¿verdad? Que quiere que nos convirtamos y digamos y hagamos lo que Jacob. Es que yo creo que más allá del ejemplo textual, hay que ver el trasfondo espiritual. Y yo rescato, no de que Rebeca tuvo preferencias y la madre, nuestra madre no las tiene. Es que Rebeca hacía la voluntad de Dios, uno, ¿verdad? Y segundo, que había una diferencia abismal entre Jacob y Esaú. Así es. Uno de los dos no seguía el plan de Dios. de Dios. Y tú lo decías en la clase anterior,
todos tenemos libre albedrío y podemos escoger entre el bien y el mal. Y en este ejemplo se ve claramente el que escoge el bien y el que escoge el mal, ¿verdad? Entonces, más bien es ver cómo la Virgen y Dios van a estar siempre del lado del que hace el bien, ¿verdad? Y el que hace el mal, no es que se vaya de otro lado, es que no pueden influir ni tienen injerencia en un libre albedrío que decidió por el mal. Así es. ¿Sí? Entonces, y dice más adelante en el numeral 203 que este amor que es espía de Rebeca, ¿verdad? Hace que las oportunidades les sirvan para el bien de aquellos que son predestinados, ¿verdad? Los enriquece, los engrandece y dice, dado que ve claramente la luz de Dios, todos los bienes y males, que es la sabiduría que ella tiene y que puede ver más allá de lo que nosotros vemos, ¿verdad? La fortuna próspera o adversa, las bendiciones y las maldiciones divinas, y dispone de lejos las cosas para liberar a sus servidores de toda clase de males y colmarlas de todas las suertes de bienes, de modo que si se tiene que realizar ante Dios alguna empresa, por la fidelidad de una criatura a un cargo importante, es seguro que María procurará que esta empresa se encomiende a alguno de sus queridos hijos y servidores y le dará gracia necesaria para llevarla a final término. Qué maravilloso pensar, y Javi, pensar que en el plan de Dios era que nuestra comunidad conociera a la madre a través de un curso. Así es. Y que la Virgen ha estado espiándonos a usted que nos ve a través de ese lente, porque usted es predestinado a escucharnos. Y a nosotros, que no sabemos ni cómo estamos aquí, Javi. Así es. No sabemos ni cómo estamos aquí, para ser embajadores de ella, para ser apóstoles de su amor. Y es lo que tú mencionabas, ahí dice, dispone de lejos las cosas para liberar a sus servidores de todo clase de males. Y es lo que tú decías, el amor eficaz. El amor eficaz. Ella mueve las piezas. Ella va a interceder ante su hijo para que no nos pase nada malo. Así es. Igual que Rebeca con Jacob. Así es. Y termina este numeral diciendo, ella gestiona nuestros asuntos. Y hemos dicho en clases anteriores, es la administradora de las gracias, ella es la que vela por todos nosotros, en fin, ella es la que gestiona todas las cosas que le pasan a sus hijos. Así es. ¿Verdad? Así es. Y en el siguiente numeral, en el 204, hay otra. Le da buenos consejos, dice, así como Rebeca a Jacob. Rebeca, como ya lo vimos en la clase anterior, le dio muchos consejos a su hijo. Primero, la parte de ir con su padre, cocinar los cabritos, etcétera, ¿verdad? Que le dio la bendición. Segundo, el otro consejo, vete antes de que tu hermano Esaú te haga algo malo. O sea, nuestra madre siempre nos va a dar buenos consejos. Tenemos que saber escuchar esos consejos. ¿Y tú ya le has pedido un consejo a la Virgen? ¿Y cómo te contestas, Javi? Me contesta a través de una alabanza, de un hermano, de la lectura, de la palabra, de un libro. Me contesta de un montón de maneras. Fíjate que yo he tenido una vida desde que el Señor me regaló a su mamá como un amor, en que he recurrido mucho a ella justamente a pedir consejos. Y entonces, cuando yo le pido un consejo, la siguiente pregunta, más bien para responderme mi pregunta, es, ¿qué hubiera hecho ella? Seguir su ejemplo. En mi lugar, ¿verdad? Le he hecho preguntas de esposa, le he hecho preguntas de mamá, le he hecho preguntas de hija de Dios, y siempre hay una respuesta en su ejemplo. Y en las cosas que conocemos sobre ella, ¿verdad? Así es. Y en la palabra en Génesis dice, hijo mío, escucha lo que te digo, que eso es lo que tenemos que hacer nosotros, como estábamos mencionando, seguir sus consejos. Y ahí, en esos consejos, es lo que vamos a encontrar en sus palabras y sus ejemplos, ¿verdad? En el siguiente numeral dice, ¿y qué hace esta tierna madre cuando le entregas y consagras su cuerpo y alma? Y cuanto de ellos depende sin excepción alguna. ¿Qué es lo que hizo Rebeca? Dice aquí también en ese numeral, nos mata
mata a los cabritos, ¿verdad? No, le dijo a Jacob que matara a los cabritos, y eso es lo que hace ella con nosotros, como ya lo habíamos mencionado así superficialmente en la clase anterior. Nos mata al pecado, hace morir la vida del viejo Adán, dice, que es decir, que nos hace morir al pecado. Los desuella y los despoja de su piel natural, de sus inclinaciones torcidas, del egoísmo y la voluntad propia y del apego a las criaturas. Los purifica de toda suciedad y mancha de pecado. Los adereza, y esta frase es me encantó de este párrafo, los adereza al gusto de Dios y a su mayor gloria. Y como solo ella conoce perfectamente, así como en el ejemplo, solo Rebeca conocía cuál era el gusto, la sazón, lo que le gustaba a Isaac, su esposo. Así solo nuestra madre es la única que conoce ese gusto, ese sazón que nos tiene que dar a nosotros para que seamos agradables al Padre. Cuando yo leí esa palabra, me imaginé también que esa sazón es la que le da gusto a nuestra vida. Esa felicidad que no podés explicar. ¿verdad? Ese gozo de vivir, de hacer lo que haces con un sabor distinto. Así es. Y dice que solo ella conoce perfectamente ese gusto divino para la mayor gloria del Altísimo. Y solo ella, sin equivocarse, puede condimentar nuestro cuerpo y nuestra alma al gusto exquisito y a la gloria divinamente oculta. Es decir, solo a través de ella, como estamos diciendo, vamos a lograr ser agradables al Padre al final. Solo a través de ella. Perfecto. Y qué interesante es para todas aquellas personas que nos puedan estar escuchando, Javi, y que sientan que le han perdido sabor a la vida. Porque es que a veces pasa. Sí, puede pasar. Los problemas vienen, las situaciones difíciles de la vida vienen y empezamos a vivir una vida amarga, ¿verdad? Sin sentirle gusto a nada. Bueno, San Luis nos dice, ¿cuál es la salida? Es la madre. Buscar a la madre. Es la madre. Sí, ahí tienes toda la razón. Cuando viene una tormenta a nuestra vida, lo primero que pensamos es, ¿por qué? Y pierde toda la vida el sabor, el gusto. Todo lo ves oscuro. Todo lo ves oscuro. Si tenemos que ir a trabajar, lo hacemos automáticamente. Si tenemos que ir a alguna reunión, lo hacemos automáticamente, pero vamos todos como zombies. Exacto. Porque solo estamos pensando en el problema o en la tormenta. Y aquí estoy seguro que San Luis nos quería transmitir que nuestra madre nos puede ayudar en esa tormenta, en esa prueba, a que la pasemos como quiere su Hijo Jesús, con gozo, ¿verdad? Que al final todo tiene un propósito, dice la palabra de Dios. Todo obra para bien de los que aman al Señor. Entonces, nuestra madre nos ayuda a vivir eso con gozo. Amén. Si usted está ahí y le ha perdido el sabor a su vida, Dios le está hablando. Dios le quiere devolver el sabor a la vida a través de los brazos de la madre. Amén. Y en el numeral 206 nos da otra característica. Luego que de esta bondadosa madre recibe la ofrenda perfecta que le hemos hecho nosotros mismos y de nuestros propios méritos y satisfacciones, por la devoción que hemos hablado. Nos despoja de nuestros antiguos vestidos, nos engalana y hace dignos de comparecer ante el Padre del cielo. El ejemplo que estábamos mencionando, ¿verdad? Ya nos hizo morir a nuestro pecado, a nuestro antiguo yo, ¿verdad? Ahora nos quita la ropa, nos viste con las ropas de Saúl, que son agradables al Padre, y nos hace comparecer ante el Padre, ya con las ropas así. Y después nos dice eso mismo, que nos viste con esos vestidos limpios, nuevos, preciosos, perfumados, con el olor del primogénito. ¿Quién es el olor del primogénito? Ya lo dijimos en la clase pasada. Jesús. Con ese olor a Jesús, ¿verdad? Y ella es la única que guarda esas vestiduras, ese olor en su casa. Y otra vez regresamos a lo que mencionábamos antes. Su casa yo lo asocié con su corazón. En su corazón es el único lado donde nosotros vamos a ir y nos vamos a vestir del primogénito, en esas ropas, ¿verdad? Que hace San Luis, María hace el símil con Esaú. Solo en el corazón de ella, en su casa, nos va a revestir
con la ropa de Esaú, del primogénito, de ese olor agradable al Padre. Y también nos dice que ella es la dispensadora universal y eterna de las virtudes, que ya lo hemos mencionado varias veces en otras clases, Pati, que ella es la única que concede, comunica a quien quiere, cuando quiere, como quiere y cuanto quiere. Y lo vuelvo a repetir, ella es la única que comunica a quien quiere, cuando quiere, cómo quiere y cuánto quiere. Es decir, ella es la única, la dispensadora de esas gracias y virtudes que le podemos pedir y ella nos las va a dispensar, porque ella es la administradora. Amén. Y en el segundo, en ese mismo párrafo nos dice, cubre el cuello y las manos de los servidores con las pieles de los cabritos muertos y desollados, ¿verdad? Regresando siempre al mismo ejemplo, Rebeca, ¿qué es lo que hizo para, digamos, que el padre Isaac viera que no era Jacob realmente, sino que era su hijo Esaú? Lo cubrió con los vellos del cabrito. Y eso es lo que hace nuestra madre también. Nos engalana, dice, con los méritos y valor de propias acciones. Mata y mortifica el efecto, todo lo imperfecto, impuro que hay en las personas, nuevamente. Con esa vestimenta o esas pieles que ella nos reviste, lo que está haciendo es matar todo lo que tenemos impuro en nuestro corazón. Cambiarnos nuevamente, lo sigue haciendo. Solo por la gracia de ella, dice. Y después nos comunica con perfume y gracia esos nuevos vestidos, revistiéndonos con sus propias vestiduras. Esto es con sus méritos y virtudes, dice. Que al morir les legó su testamento, como dice una santa religiosa, hace el ejemplo ahí San Luis, del último siglo, muerta en olor y santidad, que lo supo por revelación. De modo que todos en su casa, sus servidores y esclavos llevan doble vestidura, la del hijo y la de ella. Y la de ella. Nos viste con las ropas del hijo, Esaú, y con las gracias y virtudes de ella. Vamos dobles revestidos a ver al Padre. Mis hermanos, ¿cómo el Padre no nos va a recibir agradablemente si vamos revestidos como el hijo y como la madre? Es como la mamá cuando el hijo sale de la casa, que lleva su ropa y se quita su chaqueta y se la pone, ¿verdad? Para que vayas protegido, para que la lluvia no te... Así es la Virgen. Así es, exacto. Nos pone la ropa de su hijo y se quita la de ella, para que vayamos doblemente protegidos. Exacto. Y en el siguiente numeral, en el 207, dice, ella finalmente les obtiene la bendición del Padre Celestial, que es lo que hizo Rebeca con Jacob, ¿verdad? La finalidad de todo eso, de vestirnos, de cubrirnos con pieles, con el olor agradable del hijo, con su olor también agradable, de sazonarnos, como dice también, como decía San Luis en los párrafos anteriores. La finalidad de la madre, igual que Rebeca, era conseguirnos la bendición del Padre. Nada más. Rebeca no quería realmente que le diera todas sus propiedades, que Jacob heredara todo el ganado, los siervos. De hecho, no pasó, porque el siguiente consejo que le dio Rebeca fue, vete, y se fue sin nada. Pero se fue con lo importante, con la bendición espiritual de Isaac, que es la bendición del Padre. Y eso es lo que tenemos que buscar nosotros. Vestidos nuevos, dice, de alto precio y agradabilísimo olor, y con cuerpo y alma bien preparados. Así nos podemos acercar confiados al lecho del Padre Celestial. Y dice al final, María, madre de ellos, los predestinados, o de nosotros, le ha preparado, y reconociendo en ellos los méritos y el buen olor de Jesucristo y de su Santísima Madre. Y ya nos hace la última referencia a lo que estábamos hablando, les da su doble, nos prepara María para que nos dé su doble bendición el Padre, que es la que leímos en la clase pasada, bendición del rocío del cielo, es decir, la gracia divina, que es la semilla de gloria, y nos ha bendecido en la persona de Cristo con todas clases de bienes espirituales y celestiales, dice en la palabra, en la carta de Efesios, en 1:3, menciona eso. Y la bendición de la fertilidad de la tierra, que está en Génesis 27:28.
Es decir, el Padre les da el pan de cada día y la suficiente cantidad de bienes en este mundo. Esa es la primera bendición. Y la otra, nos constituye como señores de sus otros hermanos, los reprobos, los que hacen referencia a Esaú. Y aquí menciona algo interesante, porque pareciera que no es así en el mundo, ¿verdad? No siempre los predestinados o los que son agradables a la madre, que no confían en sus fuerzas, etcétera, no siempre están sobre los reprobos que confían en sus pruebas, en sus propias fuerzas, que son buenos en los negocios, que tienen poder, que tienen riquezas, y aquí hace referencia a eso. No siempre es evidente ese señorío sobre nuestros hermanos reprobos, sino que pero nos hace referencia a que este mundo pasa en un instante. No es ahí donde vamos a hacer el señorío, sino que en la vida eterna. Y eso que pasa en un instante está en 1 Corintios, del 7 al 29, dice. El mundo pasa en un instante, entonces no tenemos que ver la parte de que los reprobos tienen ese éxito en el mundo, sino que tener la confianza que nosotros vamos a tener el éxito, que nuestra madre nos está asegurando al hacer todo esto por nosotros en la vida eterna, con el Padre, y no en este mundo, ¿verdad? Y de último, antes de pasar al otro punto o al otro párrafo, dice que el Señor, no contento con bendecirlos en sus personas y bienes, bendice también a cuantos los bendigan y maldice a cuantos los maldigan y persigan. Eso es lo último que Isaac le dijo a Jacob en su bendición. Así es. Benditos serán los que te bendicen y malditos serán los que te maldigan. Y eso es lo que nos dice también a nosotros, ¿verdad? Es increíble porque todo lo que hemos hablado es apenas la primera cualidad de este amor. Así es. ¿Verdad? Que es que María nos ama. Hoy vamos a hablar de que María nos alimenta. Y yo les quiero contar que cuando nosotros nos preparamos la clase, los maestros, siempre vemos dos, se hace una distribución de la clase, ¿verdad, Javi? Exacto, de los párrafos, por así decirlo. Casi siempre lo hago yo. Por alguna razón en esta clase, el Señor me puso que le dijera a Javi que los hiciera él, porque era bien larga, compleja, y Javi hizo la distribución. Cuando yo leí esta cualidad del amor de la madre para sus hijos, lloré, Javi, como unos minutos y después empecé a prepararlo, porque dice que María alimenta a sus hijos. Y cuando habla de alimento, dice: el segundo deber de la caridad de que la Santísima Virgen ejerce con sus fieles servidores es el de proporcionarles todo lo necesario para el cuerpo y para el alma. Ella les da vestiduras dobles, como lo acaba de explicar Javi, pero también, además de vestirlos, les da los platos más exquisitos de la mesa de Dios. Les alimenta con el pan de vida que ella misma ha formado. Queridos hijos míos, les dice por boca de la sabiduría: sáciense de mis frutos, es decir, de Jesús, fruto de vida que para ustedes he traído a este mundo. Y yo pensaba, ya te voy a explicar por qué lloraba. Yo explicaba a aquella madre que nos alimenta del fruto que ella gestó en su vientre, Jesús, que es Jesús, y que tuvo que ver morir en la cruz para que pudiéramos nosotros alimentarnos de él. Pero más allá de esto, dice: vengan, les dice en otra parte, a comer de mi pan, que es Jesús, y a beber del vino de su amor que he mezclado para ustedes con la leche de mis pechos. Coman y beban y embriáguense, amigos míos. Y hace referencia a la cita de Cantares en el capítulo 5, que he descubierto que el libro de Cantares habla mucho de la Virgen. Sí. Yo los invito a que lean sobre este libro profético, porque ahora lo entiendo y lo veo diferente, y empiecen a pensar en la madre cuando lo leen. Pero lo que dice San Luis María aquí es que la madre nos alimenta y nos lleva a que ese alimento que alimenta, valga la redundancia, el cuerpo y el alma, es su hijo. El pan. El pan. Vida, o el pan de la vida.
Y cuando yo lo estaba leyendo, Javi, inmediatamente lo que se vino a mi corazón es la Eucaristía. Así es. Es el sacramento de la Eucaristía, donde podemos ir todos los días a ese milagro de amor y comer del cuerpo y la sangre del Hijo de nuestra Madre. ¿Y por qué lloré? Porque fíjense que el año pasado yo pasé por una prueba, bueno, ya casi un año, una prueba bien difícil. Y en medio de esta prueba, yo le pedía a la Virgen, Javi, yo le pedía a la Madre que me ayudara a ser fuerte, que me ayudara a resistir la prueba, que me ayudara a mirarla con alegría. Pero lo que yo más le pedía es que yo quería dejar de tenerle miedo a esa prueba, miedo al futuro, miedo a lo que venía, a lo que iba a pasar. A lo que iba a pasar. Y en medio de esa angustia, yo le hablaba a la Virgen y la Virgen me decía, ve a mi hijo, ve a mi hijo. Era la única indicación que ella me daba cuando yo le decía, ayúdame a perderle el miedo al dolor. Ve a mi hijo, ve a mi hijo. Y un día, después de que me había dicho 3 veces, ve a mi hijo, yo dije, yo tengo que ir a misa al hijo. A recibir. A recibir al hijo. Lo entendí y empecé a ir a misa todos los días. Y recuerdo que llegaba a misa con miedo. Comulgaba y se me iba el miedo. Y me duraba 24 horas, Javi. Justo a la hora que tenía que volver a ir a misa. Y empecé a experimentar cómo la Madre me agarraba de la mano y me llevaba a la medicina de mi problema, que era el cuerpo y la sangre de su hijo. Esta es una enseñanza que ha marcado mi vida y la ha partido en un antes y un después, porque yo no había tenido la oportunidad de vivir la Eucaristía de esa forma, como una forma para sanar mi cuerpo y mi alma. Y el Señor ponía en mi corazón ayer que me llevaba profundo en este pedacito que no lo decidí yo, sino que Javi me lo dio por voluntad de Dios, a hablarles a aquellas personas que nos escuchan y que nos ven que están pasando por una enfermedad, están pasando por un momento difícil en su cuerpo. La Madre nos alimenta. La Madre nos alimenta del cuerpo y la sangre de su Hijo. Y hay que ir a la fuente de ese alimento, que es la Eucaristía. Que es Jesús. Y dejar que la mano de la Madre nos conduzca hasta ahí y a través de este milagro de amor que tenemos a diario en las iglesias, podamos ser sanados. Porque si Dios dispone sanar nuestros cuerpos, se va a sanar. Pero si no, nos puede volver almas sanas viviendo en cuerpos enfermos. Así es. Y a mí también este numeral, aunque como tú dices, en la clasificación te tocó a ti, pero cuando lo leí también me tocó porque no hay casualidades. No. Yo también he estado preparando una enseñanza, digamos, y es acerca de la Eucaristía. Y hoy la estaba entregando y me recordaba de eso porque ponía el Señor en mi corazón que si nuestra Madre nos manda a alimentarnos de eso, ¿por qué no lo buscamos? Amén. Y es que me ponía también que quizás nosotros ya no vemos ese milagro de amor como lo que es. Porque lo tenemos tan normal desde que nacemos. O sea, tenemos la bendición de estar en un país latino en donde tenemos más de 160 parroquias solo aquí en San Salvador. Imagínate. O sea que lo vemos en la esquina. Claro. Y lo hemos visto desde chiquitos que quizás no vemos realmente la importancia que tiene. Y a veces cometemos el error quizás de pensar que no es Jesús el que realmente está ahí, pero sí es Él. Amén. Y después de contarles mi testimonio y por qué me tocó tanto esta parte de la Madre, les quiero leer el párrafo con el que termina esta virtud de la Madre con sus hijos predestinados. Dice, siendo ella la tesorera y la dispensadora de todos los dones y las gracias del Altísimo, da gran proporción y la mejor de todas para alimentar y sustentar a sus hijos y sus servidores. Nutridos estos, nosotros, con el pan de vida y embriagados con el vino que engendra, vírgenes, llevados en los brazos, encuentran en esto que la Madre nos da como alimento tan suave, el yugo de Jesucristo,
que apenas sienten su peso a causa del aceite de la devoción en la cual María les sazona. No hay peso en la devoción. Y esto fue exactamente lo que yo experimenté cuando la madre me alimentó y me llevó a la Eucaristía con un propósito distinto. Así es. Así que yo quería compartirlo y perdón que me haya tomado tanto tiempo, pero quería compartirlo. La tercera cualidad que nuestra madre hace con sus hijos predestinados es que ella nos conduce. Y miren, hagan cuenta y caso que ella está manejando el carrito de la vida de ustedes y los va a llevar en la dirección correcta. Y va a hacer que si ustedes quieren cruzar a la izquierda, retomen el camino correcto. Dice, el tercer bien que nuestra Santísima Virgen hace a sus fieles servidores es conducirlos, es guiarlos según la voluntad del Hijo. Así como Rebeca llevó a Jacob de la mano, le dijo, ándase esto, tráelos, yo te voy a hacer la sopa, no la vas a hacer tú, la voy a hacer yo porque yo conozco al Padre, ¿verdad? Y luego le dijo, anda, lo cambió, lo vistió, todo lo hizo absolutamente ella. Todo lo hizo ella. Así es nuestra madre. Dice que la Virgen los lleva de la mano por los senderos de la justicia, los sostiene cuando están a punto de caer, los levanta cuando han caído, los reprende como madre cariñosa que es, tiene que también corregir, ¿verdad? Y aún a veces los castiga amorosamente. ¿Podrá extraviarse del camino de la eternidad un hijo obediente a María, quien por sí misma le alimenta, la guía, lo lleva, lo trae? No hay forma de perdernos. Ella sabe el camino. Ella sabe el camino, porque ella, dice San Luis, te sostiene y si estás con ella, no caerás. Así es. Y la cuarta es, María los defiende y protege, o nos defiende y protege. Y ese es el cuarto servicio que la Santísima Virgen ofrece a sus hijos o a los predestinados, ¿verdad? Igual que Rebeca con Jacob, tuvo sus cuidados, lo vigilaba. Nos estaban hablando en el ejemplo anterior, que Jacob solo pasaba con su madre a agradándola, ¿verdad? En su casa. Entonces ella lo pasaba protegiendo y libró a Jacob de un montón de peligros, ¿verdad? Que se encontró, especialmente de la muerte. Lo libró del peligro de la muerte porque sabía que Esaú le hubiera dado muerte si ella no lo hubiera defendido y protegido. Con su consejo le dijo que se fuera, ¿verdad? Y hubiera pasado como en otras ocasiones, como pasó con Abel y Caín. Caín mató a Abel. Así es. No hubo nadie que defendiera a Abel en ese momento, ¿verdad? Pues nos dice San Luis en este numeral que así obra también María, una madre cariñosa de los predestinados. Los esconde bajo sus alas de su protección como una gallina a sus polluelos. Dialoga con ellos, desciende hasta ellos, condesciende con todas sus debilidades para defenderlos del gavilán y del buitre. Los rodea y los acompaña como el ejército en orden de batalla. ¿Temerá acaso a sus enemigos quien está defendido por un ejército bien ordenado de 100,000 hombres, dice San Luis? No, ¿verdad? No vamos a temer, porque ella está con nosotros. Entonces no vamos a temer a nuestros enemigos. Y en la quinta dice, tal vez por último, dice San Luis en este numeral, y lo más importante, habiendo mencionado todo lo importante que hemos mencionado, y él dice, esto es lo más importante, el mayor servicio que la amable María ejerce en favor de sus fieles devotos es interceder por ellos ante su Hijo y aplacarle con sus ruegos. Es decir, que la madre aplaca con sus ruegos. Es decir, tal vez nos equivocamos, nos vamos en el camino contrario. Pero ella con sus ruegos hace esa intercesión hacia su Hijo, ¿verdad? Y ella nos une y nos conserva unidos con un vínculo estrechísimo, dice. Y eso es lo que hizo Rebeca a Jacob, que se acercara al lecho de su padre. Lo llevó hacia su padre y el buen anciano, dice San Luis, lo tocó, lo abrazó y hasta lo besó con alegría. Y eso es lo que quiere María con nosotros. Amén. Llevarnos hacia el Padre y que nos toque, nos abrace y nos bese. Y con todos los manjares bien preparados que le habíamos llevado, vamos a ser gozosos de percibir los exquisitos perfumes de sus vestidos, exclamó.
Aroma que bendice el Señor es aroma de mi Hijo, dice la palabra de Dios en Génesis 27, 27. Y dice San Luis, oh, cuán bien recibido es por Jesucristo, Padre sempiterno, que eso es eterno, Padre eterno, el Hijo perfumado con el olor gratísimo de María, y que pronto y perfectamente queda unido a Él, como ya lo hemos demostrado. No vamos a quedar más perfectamente unidos, mis hermanos, a Él, a Jesucristo, si no es por medio de María. Amén. Con su perfume, ¿verdad? Amén. Y dice, después de haber colmado de favores a sus hijos y fieles servidores y de haber alcanzado la bendición del Padre Celestial, con la unión que estamos mencionando, los conserva en Jesucristo. Es otra cosa importante. No solo nos lleva, sino que nos conserva, nos mantiene, nos da los consejos, como estábamos diciendo, para que nosotros permanezcamos unidos al Hijo. Y ella nos conserva a los santos en su plenitud y les ayuda a preservar en ella según lo hemos visto. Esta, dice San Luis para finalizar, es la explicación insigne y antigua figura de los predestinados, que son, como ya decimos, Jacob, y la reprobación o reprobos, que es Esaú, tan desconocida y tan llena de misterios. Y aquí tiene toda la razón San Luis, tan desconocida porque yo cuando la leí no hacía. No. Cuando uno lee el tema, ¿verdad? No dice qué relación tiene con nuestra madre. ¿Cómo va a ser esa relación si nuestra madre es la que nos tiene que llevar al Hijo? Pues esa es la relación que hace San Luis y que es tan desconocida y llena de misterios. Pero en el amor de Dios esperamos que se haya comprendido un poco y los animamos a que sigan leyendo los párrafos y los vuelvan a releer, porque cada vez que uno los lee, el Espíritu Santo y a través de nuestra madre también nos revela algo nuevo. Amén. La clase pasada yo te dije que yo iba inflamada del amor de la madre, que era un término que había dicho en esa clase San Luis. Hoy voy sazonada. Sazonada. Endulzada por el amor de la mamá. Les damos las gracias por haber estado estas 2 clases maravillosas con Javi y conmigo, donde hemos podido escudriñar la palabra de Dios desde la mirada de la madre, ¿verdad? Los queremos invitar a que se conecten la próxima clase, el jueves próximo, siempre a las 7 p.m. Vamos a desarrollar del numeral 213 al numeral 217. Así es. ¿Y qué te parece si hacemos la oración para finalizar? En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, bendita Madre. Gracias, Madre de amor y ternura, porque siempre nos muestras cuál es ese amor. Siempre nos muestras tu sagrado corazón, tu inmaculado corazón. Y que estando ahí, nos vas a proteger como una madre amorosa. Nos vas a endulzar, a sazonar y a poner el aroma de tu Hijo Jesús y tuyo. Y todo eso no va a ser más que bendecirnos. Gracias, Madre, porque siempre piensas en nosotros. Te pedimos que bendigas, que intercedas por todas las familias y las personas que nos están escuchando y que nos van a escuchar. Bendícelas, llévalas hacia tu Hijo, que como escuchamos ahora y nos decía San Luis, que tú nos alimentas y nos alimentas con tus hijos, con tu Hijo Jesucristo. Eso te lo pedimos en esta noche, Madre bendita, que nos alimentes con tu Hijo para que podamos unirnos a Él. Bendito y alabado seas, Padre, porque en tu plan perfecto nos diste a una madre tan amorosa y a un Hijo que podemos llamar hermano, Padre y alimento. Bendito y alabado seas, Señor. Amén y amén. Amén y amén. Muchas gracias por habernos acompañado. Los esperamos el próximo jueves en una clase más de nuestro curso de la verdadera devoción a la Virgen María. Nos vemos entonces el próximo jueves a las 7 p.m. Totus tus, María.